en la palabra y en la enseñanza. Cuando después de un retiro se toma la decisión de seguir a Jesús, es necesaria una lectura asidua de la palabra de Dios, unida a una catequesis sólida para ir afianzando cada vez más la fe y el seguimiento de Jesús. Es importante que cada uno tenga su Biblia personal, donde pueda hacer sus subrayados personales de aquellas frases que más le hayan llamado la atención. El salmista nos dice: «Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero». La aplicación de tus palabras ilumina, da inteligencia a los ignorantes. El Salmo 108 nos aclara mucho acerca de la ley y de la palabra de Dios. Oír, leer, meditar, memorizar y estudiar la palabra de Dios es tarea importante de todo creyente. Entenderla e interpretarla teniendo en cuenta su contexto y su unidad, y a la luz de la tradición viva de la Iglesia, debe ser el principio y el criterio de quien busca un auténtico crecimiento espiritual. La Biblia debe estar diariamente en nuestras manos, pero no basta. Es necesario que, como en la primitiva comunidad cristiana, acudamos asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, es decir, a una catequesis de adultos. La catequesis es necesaria para la madurez de la fe, como para el testimonio en el mundo. La catequesis persigue un doble objetivo: hacer madurar la fe inicial y educar al verdadero discípulo de Cristo a través de una enseñanza. Para que esto sea posible, hay que subrayar algunas de las características típicas de la catequesis. Enseñanza sistemática, no improvisada, siguiendo un programa que le permita llegar a un fin preciso. También una enseñanza elemental, que no pretenda abordar todas las cuestiones de investigación teológica o de exégesis científica. También enseñanza, no obstante, bastante completa, sin detenerse solo en el primer anuncio del misterio cristiano, es decir, el querigma. Y también una iniciación cristiana integral, abierta a todas las esferas de la vida cristiana. Es urgente un catecumenado para un gran número de jóvenes y adultos que, tocados por la gracia, descubren poco a poco la figura de Cristo y sienten la necesidad de entregarse a Él. Un verdadero catecumenado que alimente, fortifique y estructure la fe inicial. Un tiempo de formación en la fe y en la vida conforme al Evangelio. Esta enseñanza tiene como objetivo proporcionar los elementos fundamentales para una nueva vida. Enseñanza doctrinal en lo esencial de la fe cristiana, para iniciar una vida según el Evangelio y un estilo de vida cristiano. Una iniciación moral y espiritual, tanto individual, familiar como social. Iniciación a la oración personal y a la oración litúrgica. Iniciación a los sacramentos, formando al nuevo creyente para ser apto para vivir según las exigencias del Evangelio, apto para vivir en la Iglesia y en comunidad, y apto para participar en la misión de la Iglesia. En la catequesis se presenta solo lo esencial de la fe, y no solo como una adquisición de doctrina, sino ante todo como vida en función de la fe. Oración
y celebración de la fe. Es preciso orar siempre sin desfallecer. Es una invitación a una oración incesante, individual y comunitaria, espontánea y litúrgica, movida por el Espíritu. La oración y la liturgia, sobre todo la Eucaristía, son la respiración de la fe y el lugar de la comunión y de la experiencia de Dios. Centrar nuestra vida en Dios debe ser real y efectiva por una comunión con Él, manifestada concretamente en momentos expresos de oración individual y comunitaria, y en una actitud permanente de presencia y atención amorosa a Dios. La oración de alabanza comunitaria, no solo la litúrgica, sino también la espontánea y libre, es un modo de orar en la que el Espíritu actúa muy especialmente. En verdad les digo que cuanto pidan al Padre en mi nombre, se los concederá. Pídanle y recibirán para que su gozo sea completo, nos dice Jesús. No se inquieten por cosa alguna, antes bien, en toda ocasión, presenten a Dios sus peticiones mediante la oración y la súplica, acompañadas de acción de gracias. Tomemos el ejemplo de Cristo orante, quien dedicó muchas horas a la oración, hablando a su Padre Celestial con filial confianza e intimidad incomparable, y dando ejemplo a sus discípulos, a quienes expresamente enseñó a orar. La oración crea en el creyente una actitud de alabanza y de agradecimiento al Señor. Le aumenta la fe, le conforta en la esperanza activa, le conduce a entregarse a los hermanos y a ser fiel en la tarea apostólica. Le capacita para formar comunidad. Un rato de verdadera oración tiene más valor y fruto espiritual que la más intensa actividad, aunque se trate de la misma actividad apostólica. Los ciudadanos del pueblo de Dios deben caminar por la tierra, pero como ciudadanos del cielo, con un corazón enraizado en Dios, mediante la oración y la contemplación. Actitud que no significa una huida frente a lo terreno, sino condición para una entrega fecunda a los hombres. Porque quien no haya aprendido a adorar la voluntad de Dios en el silencio de la oración, difícilmente logrará hacerlo cuando su condición de hermano le exija renuncia, dolor, humillación. Nada sin orar, y todo como fruto de la oración, debería ser la consigna del verdadero creyente que camina realmente en el Espíritu y quiere crecer en el Señor. Apartarse para orar individualmente cada día, Eucaristía frecuente, reunión semanal de su comunidad, asambleas de oración, son los medios normales de todo cristiano que quiere crecer espiritualmente y santificarse. Cargando cada día la cruz. La cruz es condición indispensable para ser discípulo de Jesús, tal como nos dice Él: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, lleve cada día su cruz y sígame. Y también nos dice: el que no carga su cruz y viene detrás de mí, no puede ser mi discípulo. Solo la cruz de Jesús, como oblación sacerdotal a su Padre, al impulso del Espíritu por la salvación del mundo, tiene sentido y valor salvífico. Cristo se ofreció a sí mismo, inmaculado, al Padre por el Espíritu.
Llevar la cruz de cada día significa renunciar a toda actuación independiente de la voluntad del Padre y ofrecer todo lo que se presente y todo lo que hagamos en unión con la cruz de Jesús. La cruz no es necesariamente sinónimo de dolor o de sufrimiento. Lo que sacrificamos en la cruz y a lo que renunciamos no es necesariamente a un gozo o a algo agradable, sino al actuar independiente o contrario de la voluntad del Padre. Nuestras motivaciones deben ser como las de Jesús, movidos por el Espíritu Santo, ofreciendo al Padre, por manos de María, nuestro ser y nuestra vida entera, en unión con la oblación sacerdotal de Jesús para la salvación del mundo. El primer sentido de nuestra cruz diaria es transformar el dolor y el sufrimiento que existe en el mundo y que se nos presenta en nuestra vida, dándole un valor de salvación y redención para el mundo y de purificación para nosotros, uniéndola a Jesús y ofreciéndola al Padre. Nuestras tendencias naturales fácilmente olvidan o rechazan la cruz, pero no olvidemos que el misterio pascual, núcleo y culmen de la misión de Jesús, incluye inseparablemente la cruz, la resurrección y Pentecostés. La cruz sola sin la resurrección es un fracaso y simple destrucción. La resurrección sin la cruz es una ilusión y Pentecostés es imposible sin el Cordero inmolado, glorificado ya a la derecha del Padre. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto, nos dice San Juan. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado. Y San Pablo nos dice, ninguno de nosotros vive para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que ya vivamos, ya muramos, del Señor somos. Para dar fruto, tanto para Dios como para los demás, necesitamos morir a nosotros mismos y a nuestros intereses egoístas, pues quien quiera encontrar su vida, su realización natural personal, la perderá, y el que la pierda por mí, la encontrará, es decir, la plenificará. El hombre por naturaleza no puede aceptar ni vivir la cruz. Solo el Espíritu Santo nos puede hacer comprender, aceptar y querer vivir la cruz, uniéndola a Jesús. La negación de sí mismo para agradar en todo al Padre se manifiesta en todo lo que la vida comunitaria le exige y en las renuncias y sacrificios que vienen por la entrega a la vocación y a la misión evangelizadora, en todo lo que implica. Llevamos siempre en nosotros por todas partes el morir de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Pues aunque vivimos, nos vemos continuamente entregados a la muerte por causa de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Nos dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios. Y en Romanos nos dice, los exhorto, hermanos, a que ofrezcan su ser entero como una víctima viva, consagrada, agradable a Dios, y que tal sea su culto interior. La cruz es el espíritu que hay que vivir y el mensaje que hay que proclamar, siendo de esa forma discípulos y apóstoles, colaborando en la construcción de la comunidad eclesial y siendo agentes de transformación cristiana de la sociedad. Discípulo es
el que se ha encontrado con Jesús como su Señor y lo ha aceptado como su Salvador, y el que lo quiere seguir en todo para aprender a vivir y hacer las cosas como Él las hizo, buscando en cada circunstancia la voluntad de Dios. Y apóstol es el que da testimonio de vida individual, familiar y comunitario, el que testifica con la palabra aprovechando toda oportunidad, el que cumple semanalmente una acción apostólica concreta y el que se convierte en luz del mundo, sal de la tierra, levadura en la masa y agente en la transformación social con espíritu cristiano.